Muy buenos días. Mi nombre es Amador Alejandro Isola Foronda y en esta sesión vamos a ver todo lo que es concerniente al trabajo remoto, ¿no? Seguridad de la información según ISO 27001-2022. Bien, este es un material que he preparado que se va a alojar el video se va a alojar en Latam Certificaciones TI. Muy bien, para su revisión y análisis. Muy bien, ¿no? Si alguien desea un voucher para líder implementador o líder auditor o auditor interno, tiene un precio de $100. Muy bien. Si alguien desea una certificación CISO, tiene un precio de $500. Bien. O de ethical hacking, o de ciberseguridad, o líder en ciberseguridad, ¿no? O en 27.032 o 22.301, ¿no? Certificaciones asociadas a la seguridad de información, ciberseguridad y ética hacking y privacidad de la información. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Mis datos es amador.izarra@gmail.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682, ¿no? La empresa en la cual trabajo es Colicitexac, ¿no? Y cuyo link es www.colicitec.com. Muy bien. Entonces, la sesión de hoy día es trabajo remoto, ¿no? Muy bien. Primeramente tenemos que saber qué es trabajo remoto. Bueno, el trabajo remoto, también conocido como teletrabajo o trabajo a distancia, es un modelo laboral en el que los empleados realizan sus tareas desde un lugar que no es la oficina tradicional de la empresa. Entonces, este lugar puede ser su hogar, un espacio de coworking, una cafetería o cualquier otro lugar con acceso a Internet y las herramientas necesarias para realizar sus funciones. Pero generalmente el teletrabajo está asociado a trabajo en casa. Muy bien. En sí ha evolucionado, ¿no? Vamos a ver más adelante. Hay otro término que es similar al trabajo remoto, que se llama telework, ¿bien? Entonces, vamos a ver esas diferencias, porque a veces confundimos, ¿no? Pero el trabajo remoto en sí es que yo puedo realizar, ¿no? Trabajos remotamente desde cualquier lugar que me encuentre. Muy bien. El trabajo remoto implica realizar las actividades laborales fuera del entorno físico de la oficina central de la empresa. ¿Y cuáles serían las características claves del trabajo remoto? Bueno, una flexibilidad de ubicación, un uso de la tecnología, una independencia y una autonomía, una comunicación asíncrona y síncrona también, énfasis en los resultados también, ¿no? Etcétera. Bien. Por ejemplo, cuando mencionamos flexibilidad de ubicación, ¿qué quiere decir? Bueno, esta es la característica principal, muy bien, de un trabajo remoto, donde todos los empleados no están atados a una ubicación física específica para trabajar. El uso de la tecnología también es muy importante aquí, porque el trabajo remoto depende en gran medida de la tecnología. Se utilizan, por ejemplo, laptops, smartphones, internet de alta velocidad, software de colaboración, ¿no? Como Slack, Microsoft Teams, etcétera, ¿no? Herramientas de videoconferencias como Zoom, Google Meet, por ejemplo, y sistemas de gestión de proyectos, ¿no? Para comunicarse, colaborar y realizar el trabajo. Muy bien. ¿Por qué se le dice independencia y autonomía? Bueno, porque los trabajadores remotos suelen tener más autonomía y flexibilidad en la gestión de su tiempo, ¿no? Y la forma en que realizan sus tareas. Bien. También les había comentado de una comunicación asíncrona y síncrona. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunicación puede ser tanto en tiempo real como videoconferencia, llamadas telefónicas, ¿no? Como en diferidos, ¿no? Correos electrónicos, mensajes de texto. Bien. También les había comentado que una de las características del trabajo remoto es énfasis en los resultados. Eso quiere decir que el trabajo remoto a menudo se centra más en los resultados y la productividad que en el número de horas trabajadas en un lugar específico. Muy bien. Y hay muchos modelos o una variedad de modelos basados en trabajo remoto, como puede ser totalmente remoto, donde los empleados nunca van a la oficina, híbrido, los empleados combinan el trabajo en la oficina con el trabajo remoto con un horario preestablecido flexible y parcialmente remoto porque los empleados tienen la opción de trabajar remotamente, ¿no? Algunos días a la semana o al mes. Muy bien. Requiere mucha confianza y transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo remoto requiere una cultura de confianza entre la empresa y los empleados, ¿no? Así como la transparencia en la comunicación y en la gestión de desempeño. Muy bien. Y para acabar también, bueno, hay que saber cuáles son las ventajas del trabajo remoto. Ojo que estoy en la primera lámina, todavía no he avanzado en las otras láminas. Son 20 láminas en total, muy bien. Sino que le estoy comentando, me estoy adelantando algunas características y también ahora vamos a hablar de ventajas, un poco de ventaja de trabajo remoto. Por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas para la empresa de trabajo remoto? Una reducción de los costos, como el alquiler de oficinas, servicios públicos, ¿no? Para la empresa, otra ventaja sería el acceso a un grupo de talento más amplio.
Para la empresa, otro beneficio sería mayor productividad de los empleados en algunos casos, ¿no? O una mejora en la retención de empleados o una reducción del impacto ambiental, ¿no? Y para el empleado, ¿cuál sería el beneficio del trabajo remoto? Una mayor flexibilidad y autonomía, un mejor equilibrio, ¿no? Entre la vida laboral y la vida personal, un ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos, una mayor concentración y productividad, ¿no? O una mayor satisfacción laboral. Pero también hay que conocer las desventajas. ¿Cuál sería la desventaja del trabajo remoto para las empresas? Una dificultad para mantener la cultura de la empresa, porque están distantes. Retos también en la comunicación y en la colaboración, o una dificultad de supervisar, por ejemplo, el trabajo de los empleados, ¿no? O problemas de seguridad de la información, ¿no? O posible disminución de la productividad de algunos empleados, ¿no? Y para el empleo, ¿cuál sería la desventaja del trabajo remoto? Un aislamiento social, una dificultad para desconectar del trabajo, posibles distracciones en el hogar o problemas técnicos, ¿no? Fallos del internet, por ejemplo, o fallos de la luz, ¿no? Y una dificultad para separar la vida laboral y personal. En conclusión, el trabajo remoto es una forma de trabajar que ofrece mucha flexibilidad y autonomía a los empleados, ¿no? Pero también presenta desafíos que deben ser gestionados adecuadamente por la empresa para garantizar la productividad, la seguridad y el bienestar de los empleados. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a... Muy bien, vamos a poner aquí. Vamos a iniciar. Definición de trabajo remoto. Muy bien, acá hay una palabra, bueno, ya les había comentado, ¿no? Que es el trabajo remoto, pero aquí vamos a seguir comentando. Muy bien. Acá hay una definición. Bueno, yo les había indicado que el trabajo remoto, conocido también como teletrabajo, a distancia, ¿no? Es un modelo laboral, ¿no? En que los empleados realizan sus tareas desde un lugar que no es la oficina principal, ¿no? Sino en otros lugares. Pero aquí hay otra definición. Es un trabajo realizado desde cualquier ubicación, ¿no? Que es similar, ¿no? Que no está bajo el control de la organización de donde se accede, procesa o almacena información fuera de las instalaciones de la organización o de la empresa. Muy bien. Anteriormente se conoce como teleworking. Muy bien, antes, pero ahora se denomina remote working en ISO 26001. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Entre un teleworking y un remote working, porque eso me parece bien interesante, ¿no? ¿Cuál será la diferencia? ¿No? ¿Cuál será la diferencia entre un teleworking y un remote working? Bueno, según mis conocimientos, el teleworking está asociado a un trabajo desde casa, muy bien, pero un, remote working está, yo puedo acceder, digamos, puedo acceder a las instalaciones de la empresa desde cualquier lugar. Esa es la diferencia, bien, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ese es el conocimiento que yo tengo, ¿no? Pero vamos a ver qué dice aquí. ¿Cuál será esa diferencia? Muy bien, ¿cuál será esa diferencia, no? Y acá menciona algunas, bueno, acá, primeramente una definición, pero más adelante hay láminas, ¿no? Láminas que indican cuál será esa diferencia, muy bien. Les quiero adelantar algo que la distinción entre teleworking y teletrabajo es muy sutil y en muchos casos se utilizan indistintamente, pero sin embargo puede haber diferencias en la connotación, en cómo se entienden en distintos países o sectores. Muy bien. El teleworking está en inglés, tiende a ser un término más amplio que abarca cualquier forma de trabajo a distancia que utiliza la tecnología para conectar al empleado con la organización. Se centra en la flexibilidad de ubicación, ¿no? Y la utilización de herramientas tecnológicas para realizar el trabajo. Muy bien, ejemplo, de teleworking, cuando un consultor que trabaja desde su casa para clientes ubicados en diferentes países utiliza correos electrónicos, videoconferencias, ¿no? Y software de gestión de proyectos. Un teletrabajo a menudo tiene una connotación más formal y puede estar asociado con acuerdos legales y contractuales específicos entre el empleado y el empleador. Muy bien. Ejemplo, cuando un empleado de una empresa que tiene un contrato formal de teletrabajo en el que se especifican las condiciones de trabajo, el horario, el salario, los equipos proporcionados por la empresa y las responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. Muy bien. O sea, debe estar asociado a un contrato y ese es teletrabajo. Muy bien. Muy bien. Anteriormente conocido como teleworking, ahora se denomina remote working en ISO 26001 versión 2022. No se limita el trabajo desde casa, ya incluye cualquier ubicación fuera del control de la organización, ese trabajo remoto. Ejemplos, instalaciones de cliente, donde alguien de la empresa va a un cliente y de ahí se está conectando a los servidores de la organización. O también tenemos organizaciones
asociada, ¿no? Donde la empresa, digamos, trabaja con otras sucursales y entre sucursales se comunican, también están haciendo trabajo remoto, o espacios de coworking, y también la organización alquila espacios cómodos para que ahí trabajen sus empleados, también ese, ¿no? Ese es ejemplo de teletrabajo, o en cafeterías o en cualquier lugar, ¿bien? Que accedan a las redes de la organización. Muy bien. Evolución del concepto de teleworking a remote working, ese es muy importante, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. El teleworking es un concepto inicial. Primero nació como teleworking, muy bien, inicio 2001, 2005, 2008, 2017, que se refería principalmente al trabajo desde casa con conexión remota a sistemas corporativos. Muy bien, pues decía teleworking desde casa exclusivamente. Después se expandió el concepto. Crecimiento de dispositivos móviles, ¿no? Porque hubieron laptops, hubieron este, eh, portátiles, tablets, ¿no? Celulares, ¿no? En fin, el crecimiento de dispositivos móviles y conexiones de banda ancha, ¿no? Creció el Internet, etcétera. ¿No? Ahora estamos ya con el 5G, 6G, en China están con el 10G, bueno, y conexiones de banda ancha amplia, la posibilidad de trabajo a distancia. Muy bien, abrió esa posibilidad, ¿no? Abrió la posibilidad de hacer videoconferencias, ¿no? Con imágenes, con sonidos, videos, etcétera. De ahí nació el remote working. Muy bien. Del teleworking nació el remote working. El remote working es la última versión del ISO 27001 2022. Menciona ahí el remote working, donde adopta este término para marcar cualquier trabajo realizado, pero fuera de la instalación, controlada por la organización. Muy bien, controlada por la organización. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia clave? Bueno, que el teleworking está enfocado principalmente en el trabajo desde casa. Ese es muy importante, ¿no? El teleworking es trabajo desde casa. El remote working incluye cualquier ubicación fuera del control de la organización. Muy bien, lo que estamos haciendo nosotros. Cambio de enfoque de la ubicación específica de la casa a los controles de seguridad necesarios. ¿Por qué? Porque vamos a estar remotamente en diferentes sitios y necesitamos controles de seguridad. Muy bien. Quizás en un teleworking había simplemente una política de teleworking, pero ahora van a ver, digamos, hay más política, no solamente una política de teletrabajo o una política de trabajo remoto, sino también hay otras políticas, ¿no? Que vamos a conocer, muy bien. O que bueno, en sí son controles de seguridad, hay muchos controles de seguridad aquí. Muy bien, actualización normativa refleja la evolución de las prácticas laborales modernas. Muy bien. Pero yo les quiero indicar también que la diferencia entre teleworking y teletrabajo también es la siguiente. El teleworking es más flexible, está asociado a la tecnología. El teletrabajo es más formal, a través de un contrato, es legal, ¿no? El teleworking, digamos, tiene una connotación más general, más neutral. El teletrabajo, su connotación es más estructurada, es más contractual. El contexto de teleworking es internacional, es académico y de teletrabajo es legal, laboral, administrativo, ¿no? Sobre todo en países hispanos. Muy bien. El teleworking, implicaciones legales, bueno, generalmente no están específicas, a menos que se definan contractualmente. El teletrabajo, implicaciones legales, puede estar regulado por leyes y regulaciones específicas. Muy bien. Bueno, en muchos casos también la diferencia entre teleworking y teletrabajo es mínima y los términos se utilizan indistintamente, ¿no? Sin embargo, es importante ser consciente de las posibles diferencias de connotación y contexto, especialmente al comunicarse con personas de diferentes países o sectores. Muy bien. Para concluir en esta lámina es que si nosotros estamos hablando en un contexto informal o internacional, teleworking puede ser la opción más segura. Pero si estamos hablando en un contexto legal, laboral o administrativo en un país de habla hispana, el teletrabajo puede ser más apropiado, ¿no? En definitiva, lo importante es asegurarse, ¿no? De que la otra parte o la otra persona entienda claramente a lo que se refiere. Muy bien. Muy bien. Alcance del trabajo remoto. El trabajo remoto, según la ISO 26001, va mucho más allá del trabajo desde casa. Muy bien. Incluye cualquier ubicación fuera del control directo de la organización donde se accede, se procesa o se almacena información corporativa. Muy bien. En el alcance del trabajo remoto, pues, tenemos acá instalación de clientes, donde trabajo en oficinas o sedes de clientes, donde se accede a sistemas de la empresa, ¿no? Ese caso que le había mencionado. Otro caso de trabajo remoto podría ser, o sea, el primer caso es cuando un empleado del cliente está trabajando en las oficinas del cliente, ¿muy bien? Y se conecta a los servidores y a la red interna o a los recursos de la organización, ¿no?
Organizaciones asociadas trabajan desde las oficinas de los partners, de los proveedores o empresas colaborativas. Muy bien. Una empresa tiene muchas sucursales o tiene muchos proveedores, muchos socios o partners, ¿no? O empresas colaboradoras, la cual trabajan en conjunto para, digamos, cumplir con objetivos estratégicos, ¿no? Algún producto, algún servicio. Bien, entonces ahí también está distribuida, toda la red está distribuida, ¿no? Entonces se están conectando, ¿no? Con servidores centrales, en la nube, etc. Espacios compartidos también es otro escenario de trabajo remoto, donde espacios de coworking, salas de reuniones alquiladas, ¿no? En diferentes lugares o espacios públicos de trabajo también, ¿no? En una cabina de internet, por ejemplo, ¿no? Y me puedo conectar a mi trabajo, etcétera, pero debo de cumplir una serie de requisitos, ¿muy bien? Requisitos en seguridad. Muy bien. Durante los viajes también, ¿no? Trabajo desde los hoteles donde estoy, o un aeropuerto, o un medio de transporte, o cualquier ubicación temporal. Muy bien. Trabajo remoto me puedo conectar desde un hogar, desde cafeterías, de las instalaciones del cliente o de los hoteles, de cualquier sitio. El trabajo remoto abarca cualquier entorno fuera del perímetro organizacional. Muy bien. Riesgos asociados al trabajo remoto. Y aquí encontramos tres tipos de riesgos. Eso es muy importante, ¿no? Hay que conocer bien el tema de los riesgos, muy bien, porque este me parece bien interesante, muy bien. Son riesgos asociados a la ubicación, a la comunicación y al riesgo de acceso. Entonces dice aquí, riesgos asociados al trabajo remoto. Desde una perspectiva de seguridad de la información, el trabajo remoto presenta desafíos específicos que deben ser gestionados adecuadamente para proteger los activos de información de la organización. Por lo tanto, encontramos tres principales riesgos asociados al trabajo remoto. Riesgos asociados a la ubicación, riesgos asociados a la comunicación y riesgos de acceso. Muy bien. Los riesgos de ubicación son relacionados con el entorno físico donde está la persona con su laptop y se quiere conectar remotamente a la red y a los recursos de la organización en la cual trabaja, ¿no? Donde se realiza el trabajo remoto y que está fuera del control de la organización. Tenemos espacios compartidos inseguros, que ese puede ser el riesgo, o posible observación de información confidencial. Alguien está mirando cómo trabaja la persona, o el uso de redes no seguras, obviamente está en una red interna, ¿no? Y no sabemos si es confiable o no esa red. Muy bien. Esos son riesgos asociados a la ubicación, espacios compartidos inseguros, posibles observaciones de información confidencial o uso de redes no seguras. ¿Cuáles serían los riesgos asociados a la comunicación? Bien, muy bien. Asociados dice con los canales utilizados para conectar la ubicación remota con los sistemas de la organización. Podemos encontrar riesgos asociados a las interceptaciones de las comunicaciones. Alguien nos puede interceptar, un hacker, por ejemplo, o compromiso de seguridad en redes públicas. No está bien protegida la red pública y de ahí nos estamos conectando a los activos de la empresa en la cual trabajamos. O vulnerabilidades en VPN, ¿no? O conexiones remotas también, ¿no? Podemos encontrar esas vulnerabilidades. Muy bien, no están bien seguras, no están protegidos esos protocolos. Muy bien. Riesgo de acceso relacionados con permisos no autorizados que pueden acceder físicamente a equipos e información utilizada para el trabajo. Ahí encontramos riesgos asociados al acceso no autorizado a dispositivos, a robo o pérdida de equipos, eso puede haber, o visualización de información por tercero. Muy bien. Muy bien, yo quería adicionar algo más, por ejemplo, en la categoría de riesgo, riesgos de ubicación, encontramos, por ejemplo, otros tipos de riesgos, como entornos inseguros y entornos distractivos, ¿no? Entornos inseguros, bueno, distractivos, robo, pérdida de dispositivo, conexiones a redes no seguras, entornos no ergonómicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir un entorno inseguro o distractivo, ¿no? Estamos acá dentro del riesgo de ubicación. Muy bien, entorno inseguro sería riesgo. ¿Cómo sería un ejemplo práctico? Bueno, un ejemplo práctico sería, bueno, un empleado trabaja desde una cafetería pública y deja su portátil o su laptop desatendido mientras va al baño. Muy bien. Entonces, al volver, descubre que alguien accede a la información confidencial. ¿Cuál sería el impacto aquí? Una fuga de datos, un incumplimiento de leyes normativas, daño a la reputación de la empresa, etc. Muy bien. Pues ese sería el riesgo en un entorno inseguro. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, Otro ejemplo de entorno inseguro y distractivo podría ser cuando un empleado trabaja desde casa con niños pequeños corriendo alrededor y lo que causa errores en su trabajo y compromete la calidad de la información que maneja, ¿no? ¿Cuál sería el impacto potencial aquí? Una disminución de la productividad, de errores en el trabajo, riesgo de decisiones incorrectas basadas en información errónea. Muy bien. Otro riesgo específico asociado a riesgos de ubicación sería el robo, ¿no? La pérdida de dispositivo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, un empleado pierde su laptop corporativo en un viaje de trabajo. La laptop no está encriptada y contiene información confidencial del cliente. Muy bien.
¿Eso qué puede impactar? Bueno, en una fuga de datos, en un incumplimiento de normativas, daño a la reputación de la empresa, consecuencias legales. Muy bien. Otro tipo de riesgo específico asociado a riesgo de ubicación podría ser conexiones a redes no seguras. Por ejemplo, un empleado se conecta a una red Wi-Fi pública no segura en un aeropuerto para acceder a correos electrónicos corporativos. ¿Cuál sería el impacto aquí? Una interceptación de datos, robo de credenciales, ataque in the middle, ¿no? Muy bien. Y por último, les había comentado un entorno no ergonómico. Ese es un riesgo específico asociado a riesgo de ubicación. ¿Eso qué quiere decir? Que un empleado trabaja desde casa con una silla inadecuada y una mala iluminación, lo que le causa problemas de salud, ejemplo, dolor de espalda, fatiga visual y reduce su productividad. ¿Cuál sería el impacto acá? Una disminución de la productividad, absentismo laboral y costo de atención médica. Muy bien. Y por último, tenemos los riesgos de comunicación. ¿Cuáles serían los riesgos específicos de comunicación? El aislamiento, la falta de conexión social. Ojo que yo estoy mencionándoles otro tipo de riesgo, muy bien, no lo que están acá, porque eso se comentó, ¿no? Pero ahora estamos viendo otro tipo de riesgo que podemos encontrar, ¿no? En cada uno de estos riesgos asociados al trabajo remoto. Ahora estamos en riesgos de comunicación. ¿Y cuáles serían esos riesgos específicos asociados al riesgo de comunicación? El aislamiento o la falta de conexión social. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Un empleado se siente aislado al trabajar remotamente y no tiene la oportunidad de interactuar con sus compañeros de trabajo, lo que afecta mucho su moral, ¿no? Su motivación y su compromiso. ¿Cuál sería el impacto para la organización? Una disminución de la moral, una disminución del compromiso, una mayor rotación del personal, una disminución de la creatividad, ¿no? Y la innovación. Muy bien. Otro riesgo específico asociado a riesgos de comunicación sería la comunicación ineficiente o malentendidos, ¿no? Debido a la falta de comunicación cara a cara, ¿no? Un equipo de trabajo tiene malentendidos sobre los requisitos de un proyecto, lo que resulta en retrasos y errores, ¿no? El impacto sería los retrasos mismos en proyectos, errores en el trabajo, frustración del equipo y un aumento de los costos. Muy bien. Y otro riesgo específico asociado a riesgo de comunicación podría ser la falta de comunicación en crisis también. Durante una emergencia, por ejemplo, no un ciberataque. Los empleados remotos no son informados rápidamente sobre la situación, ¿no? Y no saben cómo responder adecuadamente. El impacto sería, por ejemplo, retrasos en la respuesta a las emergencias, un mayor daño a la empresa, un incumplimiento de normativas legales, etcétera. Muy bien. Y por último, también un riesgo específico asociado a riesgo de comunicación podría ser, por ejemplo, una dificultad, ¿no? Para construir relaciones, donde los empleados remotos tienen dificultad para construir relaciones con sus compañeros de trabajo, lo que dificulta la colaboración y el trabajo en equipo. El impacto sería una disminución de la colaboración, una disminución de la innovación y una disminución del rendimiento del equipo. Muy bien. Y también ahorita que se me iluminó un poquito, sería la comunicación insegura también. Es un riesgo específico asociado a riesgos de comunicación. En comunicación insegura, por ejemplo, un empleado utiliza canales de comunicación no seguros, ¿no? Como WhatsApp personal, ¿no? Para compartir información confidencial con sus compañeros de trabajo. Ese es el riesgo. ¿Cuál sería el impacto? La fuga de datos, la interceptación de comunicaciones, el incumplimiento de normativas, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles serían los riesgos de acceso? Los riesgos de acceso podrían ser, por ejemplo, el acceso no autorizado a dispositivos. ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, donde un miembro de la familia del empleado utiliza su portátil o su laptop corporativo sin autorización y accede a información confidencial. Muy bien. ¿Cuál sería el impacto para la organización? Una fuga de datos, un incumplimiento de normativas, un daño a la reputación de la empresa. Muy bien. Otro riesgo específico asociado a riesgo de acceso podría ser el uso de dispositivos no seguros o desactualizados. Por ejemplo, un empleado utiliza un dispositivo personal no actualizado y sin antivirus, ¿no? Para acceder a la red corporativa, lo que introduce vulnerabilidades en la seguridad, ¿no? ¿Y cuál sería el impacto? Bueno, infección para el malware, ataque de ransomware, fuga de datos, ¿no? Otro riesgo específico asociado a riesgo de acceso podría ser las contraseñas débiles, ¿no? O reutilizadas, donde un empleado utiliza la misma contraseña débil para múltiples cuentas, incluyendo su cuenta de correo electrónico corporativo, ¿no? Que es comprometida en una brecha de seguridad. Muy bien. El impacto aquí sería el acceso no autorizado a la red corporativa, robo de información confidencial y ataque a otros sistemas. Muy bien. Otro riesgo específico asociado a riesgos de acceso podría ser la falta de control de acceso, donde un empleado mantiene un acceso a la red corporativa después de dejar la empresa, lo que le permite robar información confidencial, ¿no? El impacto sería un robo de datos, una fuga de datos, un espionaje corporativo, por ejemplo. ¿No? Otro riesgo específico asociado a riesgo de acceso podría ser el mal uso de VPN, ¿no? Conexiones remotas,
donde un empleado configura incorrectamente su VPN o utiliza una conexión remota insegura, lo que permite a un atacante acceder a la red corporativa. Muy bien. El impacto para a la organización sería el acceso no autorizado a la red corporativa, el robo de información confidencial, ataque a otros sistemas. Muy bien. Otro ejemplo también de riesgo de acceso podría ser dentro de phishing y ingeniería social. Por ejemplo, donde un empleado cae víctima de un ataque de phishing y revela sus credenciales de acceso, permitiendo a un atacante acceder a la red corporativa. ¿Vale? Muy bien. Deme un segundo. Muy bien. Entonces, había comentado varios riesgos, ¿no? Riesgo de acceso, ¿no? Nos habíamos quedado en phishing y en ingeniería social. Es un riesgo específico. Un ejemplo de ese tipo de riesgo les había comentado donde un empleado cae víctima de un ataque de phishing, ¿no? Y revela todas sus credenciales de acceso, ¿no? Permitiendo a un hacker o un atacante acceder a la red corporativa. Muy bien. ¿Cuál sería el impacto para la organización? Bueno, el acceso no autorizado a la red corporativa, robo de información confidencial, ataque a otros sistemas. Muy bien. Muy bien. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Qué más? También hay otra frase, ¿no? Nos dice, el trabajo remoto viene acompañado de riesgos que generalmente están relacionados con la ubicación donde se realiza el trabajo, con las comunicaciones entre la ubicación remota y la organización y con las personas que puedan tener acceso al equipo y a la información utilizada para el trabajo. Muy bien. O sea, riesgo de ubicación, riesgo de comunicación y riesgo de acceso. Muy bien. Riesgos relacionados con la ubicación. Bueno, acá se ha desglosado un poco más, ¿no? Dice, cuando el trabajo se realice fuera de las instalaciones controladas por la organización, surgen siempre riesgos específicos relacionados con la seguridad física y el ambiente del entorno. Tenemos la exposición visual, donde visualización de información sensible por personas no autorizadas, ¿no? A través de pantallas desprotegidas. Short surfing, muy bien. Ahí podemos aplicar, por ejemplo, ese riesgo, eh, una política de trabajo remoto, bueno, en sí acá el control es que nosotros debemos de bloquear nuestra pantalla. Muy bien. Y también colocar un seguro, un candado, ¿no? ¿no? Y una cadena, ¿no? Un seguro físico a nuestra laptop, por ejemplo, ¿no? Pero hay que bloquear. Hay que bloquear nuestras laptops, nuestros celulares, los celulares tienen que estar bien protegidos también, etcétera. Muy bien. Después, otros riesgos asociados tenemos las redes inseguras, donde el uso de conexiones Wi-Fi públicas también no están seguras, ¿no? Que pueden ser vulnerables a interrupciones de tráfico. Seguridad física deficiente también, la ausencia de medidas de protección contra accesos físicos no autorizados a dispositivos y documentos también, ¿no? Seguridad física deficiente. Puede ser eso, ¿no? Que yo estoy trabajando en un lugar donde hay documentos que están en mi carpeta y me voy un rato a los servicios higiénicos y alguien puede visualizar eso, ¿no? Riesgos asociados a las filtraciones acústicas, quiere decir conversaciones confidenciales que pueden ser escuchadas en entornos públicos o compartidos, ¿no? Muy bien. Consideración importante. La 26001 recomienda implementar requisitos específicos de seguridad física para sitios de trabajo remoto, considerando la naturaleza del trabajo realizado y el tipo de información procesada, ¿no? Estos deben ser proporcionados a los riesgos identificados en cada escenario. Muy bien. O sea, necesito tener, digamos, algunas buenas prácticas, algunas medidas para mitigar los riesgos asociados a lo que hemos mencionado, ¿no? Riesgos de comunicación, de acceso, de ubicación. Muy bien. Riesgos relacionados con las comunicaciones. Entonces, las comunicaciones entre los entornos de trabajo remoto y los sistemas de la organización presentan un vector de riesgo significativo para la seguridad de la información. Por ejemplo, interceptación de las comunicaciones, ¿no? Ataque de tipo man in the middle o el hombre en el medio, donde un tercero captura los datos transmitidos entre el trabajador remoto y los sistemas corporativos. Muy bien. Con WhatsApp, que es una aplicación gratis de Kali Linux, nos podemos dar cuenta, ¿no? Realmente si eso ocurre. Muy bien, y en el tráfico, ¿no? Viendo el tráfico. En redes Wi-Fi no seguras también, es otro riesgo asociado a las comunicaciones, donde el uso de redes públicas o compartidas sin cifrado, o sea, no hay una política de cifrado, no hay una tecnología que soporte el cifrado adecuado, permite la captura de credenciales y datos confidenciales. Muy bien. VPN vulnerables puede haber también configuraciones deficientes o tecnologías obsoletas de VPN que no proporcionan una protección adecuada para las comunicaciones remotas. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué cosa es el VPN?
¿no? Hay que conocer eso, ¿no? ¿Qué cosa es VPN? Bueno, ya les había comentado anteriormente un poquito, pero el VPN es una red privada y virtual, ¿no? Es una tecnología que crea una conexión segura y encriptada a través de una red pública como Internet, ¿no? En esencia, establece un túnel seguro para tus datos, ¿no? Entre un dispositivo y un servidor VPN, ¿no? Bien, esto protege tu privacidad, ¿no? La seguridad y te permite acceder a contenido restringido geográficamente. Muy bien, muy bien. Los beneficios de un VPN, ¿cuál sería? Bueno, oculta nuestra dirección IP, encripta nuestro tráfico, ¿no? Eh, en fin, hay muchos beneficios, pero también tiene riesgos VPN. La velocidad, por ejemplo, el cifrado y el agotamiento de tráfico a través de un servidor VPN puede reducir la velocidad de tu conexión a Internet. Muy bien, el costo también. La mayoría de los proveedores de VPN en calidad cobran una tarifa de suscripción mensual o anual. Muy bien, etcétera. Muy bien. Hay muchos tipos de VPN, por ejemplo, VPN personales, que son servicios ofrecidos por empresas que te permiten conectar, ¿no? a sus servidores VPN a través de una aplicación o software, ¿no? Son fáciles de usar y ofrecen una amplia gama de características como NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, etcétera. Hay VPNs también corporativas, donde son soluciones implementadas por las empresas para permitir a los empleados acceder de forma segura a la red corporativa de la misma organización en la cual trabajan, ¿no? Desde ubicaciones remotas. Muy bien. Hay VPN de sitio a sitio. Entonces son utilizados para conectar dos redes enteras de forma segura, como conectar la red de una sucursal con la red de la oficina principal. Muy bien. Muy bien. En resumen, una VPN es una herramienta valiosa para proteger la privacidad, la seguridad y acceder a contenido restringido, ¿no? Sin embargo, es importante siempre conocer sus limitaciones y elegir un proveedor confiable de VPN. Oye, en el contexto del trabajo remoto, una VPN es fundamental para proteger los datos corporativos y garantizar una conexión segura a la red de la empresa. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Mejores prácticas de comunicación segura, utilizar una VPN corporativa, un cifrado punto a punto, una autenticación de dos factores, un monitoreo del tráfico y una segmentación de la red. Bien, muy bien. Segmentación de la red, ese es muy importante, ¿no? Cuando hay un problema en una red, en la otra red ya no ocurre. Muy bien, es por eso que se segmenta la red y eso lo indica la misma norma. Un monitoreo de tráfico también es muy importante para identificar anomalías, robo de datos, el hombre en el medio, ¿no? ¿No? Eso se hace con WhatsApp, que es una herramienta muy útil y muy famosa a nivel mundial, que utilizan muchos expertos en ciberseguridad. Muy bien, monitoreo del tráfico. Monitorear siempre todo el tráfico que viaja por las redes. Muy bien. Autenticación de dos factores también, utilizar eso, ¿no? No solamente una sola credencial, usuario y contraseña, sino otro factor, podría ser un código temporal, ¿no? ¿No? Un código único temporal. Cifrado punto a punto, contener una política de cifrado, ¿no? La empresa debe tener una política de cifrado, pero que esté dentro de ese documento tiene que indicar una tecnología, ¿no? Y una serie de características, ¿no? Cómo se usa la tecnología, quién lo va a usar, que me explique todo el paso a paso de cómo cifrar datos, etc. Muy bien, y contar con un VPN corporativo, ¿no? Muy bien. O sea, que se contrate los servicios de una empresa que dé un VPN corporativo. Muy bien, para que cualquier persona que esté en cualquier lado del mundo se pueda conectar de manera remota y segura. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en las comunicaciones yo me puedo conectar como empleado a cualquier servicio cloud de la organización o a cualquier sistema corporativo de la empresa, ¿no? Muy bien. Desde cualquier dispositivo móvil me puedo, digamos, conectar. Muy bien. O sea, yo soy un trabajador remoto y yo puedo usar cualquier dispositivo móvil y me puedo conectar a cualquier dispositivo, ¿no? En el medio está el VPN, muy bien, ahí debe estar bien segura. Debo de contar con bastante tecnología, documentos, buenas prácticas, etcétera, para evitar la vulnerabilidad, muy bien, y los riesgos. Riesgos relacionados con el acceso no autorizado. En entorno de trabajo remoto, el acceso físico y virtual a los equipos e información por parte de la persona no autorizada siempre va a presentar un riesgo significativo para la seguridad de la información. El acceso a datos físicos o a datos virtuales. Muy bien. Por ejemplo, que hay algunos riesgos relacionados con acceso no autorizado, acceso físico por tercero, familiares, compañeros de piso u otras personas que podrían acceder a dispositivos desatendidos o no protegidos, ¿no? Pueden robar información, pueden tomarle foto a las pantallas, pueden usar un USB, ¿no? Y sacar información, etcétera. Muy bien, o pueden imprimir información de pantalla, ¿no? De la laptop, ¿no? O entrar, bucear, curiosear, ¿no? Y sacar alguna información importante para ellos y hacerla pública, que es peor. Muy bien. Dispositivos compartidos, el uso de equipos personales corporativos para actividades
laborales, permitiendo acceso cruzado a información corporativa. Eso también ese es el otro riesgo, dispositivos compartidos. El uso de equipos personales compartidos para actividades laborales. Muy bien. O sea, si yo doy mi laptop, ¿no? Acá se aplica una política de BIOS. Yo doy mi laptop y en mi laptop hay información de la empresa y hay información personal. Puede haber un cruce de información ahí. Muy bien, pues esos son dispositivos compartidos, ¿no? Hay un riesgo ahí. Credenciales expuestas. Por ejemplo, anotaciones visibles de contraseñas, sesiones abiertas o token de acceso que pueden ser utilizados por personal no autorizado. Ese es el otro riesgo asociado al acceso no autorizado. Documentos físicos, impresoras, notas o documentos confidenciales que pueden ser vistos o tomados por terceros, ¿no? Por terceras personas, ¿no? Un documento impreso, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, acá dice, ¿no? Acceso no autorizado, una visualización de información es un riesgo, extracción de datos es otro riesgo, acceso físico no autorizado es otro riesgo, fotografía de pantalla es otro riesgo, como les había comentado, ¿no? Muy bien. El ISO 27001, ¿qué recomienda? Implementar controles de seguridad específicos para proteger contra el acceso no autorizado, como el bloqueo automático de sesiones, como las políticas de escritorio limpio y autenticación de dos factores para acceder a la información corporativa desde entornos remotos. Muy bien. En la política de escritorio limpio, ahí se ve, ¿no? Mi pantalla tengo que bloquearlo cuando no estoy usándolo. Dentro de la política de escritorio limpio, también cualquier papel que esté encima de mi escritorio tiene que estar limpio cuando no estoy usando. Muy bien. Políticas específicas para el trabajo remoto, ¿no? Y acá hay una serie de políticas, por ejemplo, pero acá dice, ¿no? La ISO 27001 recomienda establecer una política específica para el trabajo remoto. O sea, hay que tener una política de trabajo remoto que tiene, digamos, cierta característica. Muy bien, tiene cierta característica. Muy bien. ¿No? Pues dice aquí, ¿no? La misión 1001 recomienda establecer una política específica para el trabajo remoto que aborde los aspectos de seguridad de la información que se deben considerar cuando el personal trabaja fuera de la instalación de la organización. Por ejemplo, el tipo de trabajo permitido. Eso debe estar indicado dentro de la política de trabajo remoto. Definición clara de qué actividades y funciones pueden realizarse de manera remota. Eso debe estar definido dentro de la política de trabajo remoto. Y cuáles requieren presencia física en las instalaciones de la organización. Muy bien. Después, dentro de la política de trabajo remoto debe haber información accesible. ¿A qué tipo de información que puede ser accedida de manera remota, procesada o almacenada en ubicaciones remotas según su clasificación y sensibilidad? Muy bien. Autoridad de aprobación. Identificación de quienes tienen la autoridad para aprobar acuerdos de trabajo remoto, considerando tanto aspectos operativos como de seguridad. Muy bien. O quienes van a autorizar la aprobación para que las personas trabajen remotamente. Seguridad física, requisitos de seguridad física para sitios de trabajo remoto, incluida la medida para proteger equipos e información contra accesos no autorizados, ¿no? Eso debe estar dentro de una política de trabajo remoto. Requisitos de comunicación también, ¿no? Dentro de la política de trabajo remoto hay requisitos de comunicación, especificaciones para conexiones seguras, ¿no? Entre ubicaciones remotas y sistemas de la organización, incluido el uso de VPN y el cifrado de datos. Muy bien. Dentro de la política de trabajo remoto debe haber también temas relacionados a equipamiento, definición de si los equipos utilizados serán proporcionados por la empresa o si está permitido el uso de dispositivos personales, BIOS para trabajo, como les había comentado, ¿no? Implementación efectiva. La política debe estar respaldada por procedimientos detallados que especifiquen cómo se controlarán los riesgos asociados en el trabajo remoto, incluyendo aspectos como autenticación, respaldo, monitoreo de dispositivos y protección contra software malicioso. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Eh, Aparte de la política de trabajo seguro, también hay otras políticas que están relacionadas con el trabajo remoto. Por ejemplo, dentro de la seguridad de los dispositivos, ¿no? Si usamos dispositivos, por ejemplo, remotamente, debemos de tener nosotros presente una política de uso aceptable de dispositivos, donde ahí hay que definir los usos permitidos y prohibidos de los dispositivos corporativos y personales, ¿no? Utilizados para el trabajo remoto, incluyendo el software permitido y el software prohibido. Después, dentro de la seguridad de dispositivos, podemos tener la política de cifrado de dispositivos, donde hay que exigir el cifrado de todos los dispositivos portátiles, ¿no? Laptops, ¿no? Tablets, teléfonos, utilizados para acceder a información confidencial de la empresa. Después, dentro de la temática seguridad de dispositivos, podemos tener una política de gestión de dispositivos móviles, ¿no? O comúnmente llamado MDM, donde ahí hay que especificar el uso de MDM, ¿no? Este,
¿no? MDM es gestión de dispositivos móviles, ¿muy bien? Ahí hay que especificar el uso de MDM para gestionar de forma remota la seguridad de los dispositivos corporativos, ¿no? Incluyendo la instalación de actualización, el borrado remoto y la aplicación de políticas de seguridad, ¿muy bien? Muy bien, dentro de otra temática, la seguridad de la red. ¿No? Dentro de la seguridad de la red, ¿qué políticas definitivas encontramos? Una política de uso de VPN hay que tener presente, ¿no? Requerir el uso obligatorio de una VPN para acceder a una red corporativa de las redes externas, incluyendo Wi-Fi pública. Después, dentro de la seguridad de la red, podemos tener una política de seguridad de Wi-Fi, prohibir el uso de redes Wi-Fi públicas no seguras y recomendar el uso de puntos de acceso Wi-Fi personales y seguros. Muy bien, dentro de la temática de acceso a la información, podríamos tener también la política de control de acceso, donde hay que definir los roles y responsabilidades para la gestión de accesos a sistemas y datos, incluyendo la necesidad de revisión periódica y revocación de acceso. Muy bien. Otra política que debemos tener en cuenta para el acceso a la información es una política de autenticación multifactor, MFA, donde hay que establecer procedimientos para la eliminación segura de datos confidenciales de los dispositivos, tanto corporativos como personales, cuando ya no sea necesario. Muy bien. Ahora, una temática también importante aquí dentro del trabajo remoto es contar, bueno, tener presente siempre el entorno de trabajo. Ahí hay que tener presente una serie de documentos, como la política de entorno de trabajo seguro, recomendar la creación de un espacio de trabajo seguro y privado en el hogar, donde se minimicen las distracciones y se proteja la información confidencial. Otra política que hay que tener en cuenta dentro del entorno de trabajo es contar con una política de protección de la información visible, donde hay que prohibir la visualización de información confidencial en lugares públicos o donde pueda ser vista por personas no autorizadas. Dentro de la temática de comunicación, también hay que tener presente una política de uso de herramientas de comunicación, como especificar las herramientas de comunicación permitidas para compartir información confidencial, como correos electrónicos encriptados, herramientas de colaboración seguras, etcétera. ¿Bien? Eh, Dentro de la temática comunicación también, podemos tener presente la política de comunicación en crisis, ¿no? Definir los procedimientos para la comunicación en caso de incidente de seguridad o emergencia, incluyendo los canales de comunicación a utilizar y los contactos clave. Muy bien. En fin, no les he mencionado algunos de ellos. Nada. Muy bien. Entonces, esta política debe ser adaptada a las necesidades específicas de cada organización y comunicadas claramente a todos los empleados. Muy bien, es importante siempre revisar y actualizar todas las políticas periódicamente para asegurar que sean siendo relevantes y sean eficaces. Muy bien, entonces la implementación de esta política debe ser o debe ir acompañada, ¿no?, de una formación adecuada para los empleados con el fin de asegurar que comprendan todas sus responsabilidades y cómo cumplir con las políticas. Muy bien, muy bien. Implementación efectiva de la política debe estar respaldada por procedimientos detallados. Muy bien, eso ya se mencionó. Muy bien. Tipo de trabajo permitido remotamente, eso también hay que tenerlo presente. Al definir, dice, ¿no? Al definir una política de trabajo remoto, es fundamental especificar qué tipo de trabajo pueden realizarse fuera de la instalación de la organización, considerando aspectos de seguridad de información. Por ejemplo, el desarrollo de software. Muy bien. El, el desarrollo de software, ¿no? Actividades de programación, pruebas y revisión de código que pueden realizarse con acceso seguro a los dispositivos de código puesto, muy bien, remotamente. Muy bien. ¿Qué más? Gestión documental, creación y edición de documentos que no contengan información altamente sensible o clasificada como confidencial. También gestión documental, remotamente se puede elaborar documentos. Atención al cliente, soporte técnico y servicio al cliente que requiera acceso limitado a sistemas y datos no críticos de la organización. Remotamente se está accediendo a eso, ¿no? Una revisión del laptop remotamente, etcétera. Análisis de datos, procesamiento y análisis de conjunto de datos mediante conexiones seguras y datos adecuadamente anonimizados. Muy bien. Y acá hay y acá también tenemos tipos de actividades, ¿no?, que están permitidas y que están restringidas. Por ejemplo, ¿qué está permitido? Comunicaciones internas, acceso a datos no sensibles, también. Eh, desa- eh, Desarrollo con repositorios privados, muy bien. ¿No? Son actividades que están dentro de, digamos, de la clasificación o bien de desarrollo seguro, gestión documental, atención al cliente o análisis de datos. Muy bien. ¿Qué está restringido? ¿Qué actividad? Datos personales de los clientes está restringido porque es un dato muy confidencial, ¿no? Información financiera, dato muy crítico y también datos clasificados como secretos también, ¿no? Eso está restringido. Criterios para determinar el permiso, nivel de sensibilidad de la información, cumplimiento regulatorio aplicable, tipo de acceso requerido a sistemas y controles de seguridad disponibles. Muy bien.
La información que puede ser accedida remotamente, también hay que tenerlo presente aquí. El uso de los aspectos fundamentales en la política de trabajo remoto es definir claramente qué tipo de información pueden ser accedidos, ¿no? Procesados o almacenados fuera de la instalación de la organización. Por ejemplo, clasificación de información y acceso remoto. Por ejemplo, la información pública interna puede ser, digamos, usada para personas que accedan remotamente, ¿no? Por ejemplo, en la pública tenemos información que puede ser divulgada sin restricciones y la interna, información para uso dentro de la organización. Pero lo que no se puede, digamos, divulgar o trabajar remotamente, ¿no? O acceder a datos remotamente, a datos tipos confidenciales o restringidos, ¿no? Son justamente esos datos, los datos confidenciales, la información sensible con acceso limitado. Eso está restringido. Y la misma información clasificada como restringida también, información crítica con máximo nivel de protección, está prohibido. Muy bien. Información generalmente permitida, documentos de proyecto está permitido, informes no sensibles, comunicaciones generales, materiales de capacitación y procedimientos operativos están. Muy bien. ¿Cuáles son los documentos accesibles remotamente? Manuales y guías de usuario, puedo descargarlos, presentaciones para quien puedo descargarlos, planes de proyectos genéricos también, comunicados internos generales, documentación técnica no sensible o políticas y procedimientos públicos. Pero los datos prohibidos remotamente, tenemos la información personal de clientes sin cifrar, datos financieros o bancarios sensibles, o código fuente de aplicaciones críticas, o configuraciones de seguridad detalladas, o secretos comerciales de investigación, o datos sujetos a revisiones estrictas. Son ejemplos. Muy bien, ese es muy, muy importante. Muy bien. Entonces son documentos, documentos accesibles, ¿no? Y datos, ¿no? Datos prohibidos, ¿no? Datos prohibidos remotamente. Muy bien. Muy bien. No, bueno, estamos aprendiendo algo más. Muy bien, eso es muy importante conocerlo. Cualquier dato no se puede exponer tan públicamente. Muy bien. No se puede procesar, ni almacenar, ¿no? Ni accesar. Eh, Le voy a dar otro alcance, por ejemplo, los documentos generalmente accesibles, ¿no? De forma remota podría ser, ¿no? Son documentos que tras una evaluación de riesgo y la implementación de controles de seguridad adecuados, como el cifrado, ¿no? El control de acceso, se suelen permitir acceder de forma remota para facilitar la productividad y la eficiencia. Podría ser documentos de trabajo colaborativos, como documentos de Google Docs, por ejemplo, los Docs, los chat, los slides, ¿no? Utilizados para la colaboración de proyectos, documentos compartidos en plataformas como Microsoft Teams o Slack, ¿no? Y hay una justificación para acceso remoto. Facilitar la colaboración en tiempo real entre equipos distribuidos geográficamente, no permitir que los empleados trabajen en proyectos desde cualquier lugar, mejorando la eficiencia. Se pueden compartir también documentos de referencia o conocimiento, como manuales de usuario, como se había comentado, manuales de usuario de software, guía de estilo de la empresa, políticas y procedimientos internos, base de conocimiento de la empresa, los wiki internos, ¿no? ¿Cuál es la justificación para el acceso remoto? Proporcionar a los empleados acceso a la información que necesiten para realizar su trabajo, independientemente de su ubicación, mejorar la productividad y reducir la dependencia de la asistencia presencial. Documentos del proyecto también se pueden compartir, como especificaciones de diseño, planes de proyecto, informes de progreso, documentación del código fuente, si el acceso al código está permitido, ¿no? Y la justificación sería permitir a los miembros del equipo del proyecto acceder a la información necesaria para completar sus tareas, ¿no? Y colaborar eficazmente, garantizando la continuidad del proyecto, independientemente de la ubicación de los miembros del equipo. Muy bien, se pueden compartir también datos operacionales, ¿no? Por ejemplo, datos de ventas, datos de marketing, ¿no? Datos de inventario, etc. Se puede compartir herramientas de software como el acceso a CRM, ¿no? CRM quiere decir Customer Relationship Management, ¿no? Con permisos controlados, se puede compartir también herramientas de acceso a herramientas de gestión de proyectos, acceso a sistemas de ticketing, etcétera, ¿no? El correo electrónico también, acceso al correo electrónico corporativo a través de clientes web o aplicaciones móviles seguras. Muy bien. Muy bien. Los datos prohibidos de acceso remoto podrían ser información personal sensible, el PII, como ejemplo, por ejemplo, como número de seguridad social o DNIs, información médica detallada, como registros médicos completos, información financiera personal, ¿no? Etcétera. Datos biométricos, datos bancarios, ¿no? Historial médico, historial crediticio, etcétera. Son datos que no se deben de permitir exponerlo o acceder o procesar remotamente. ¿Por qué? Porque tenemos de proteger la privacidad de los individuos y cumplir con la ley de protección de datos, con el reglamento de protección de datos, ¿no? Etcétera. O la ley de privacidad de información, debemos de reducir el riesgo de robo de identidad y otros tipos de fraude.
Muy bien. Otro tipo de datos que está prohibido podría ser información financiera confidencial, como el número de tarjeta de crédito sin encriptar, información de cuentas bancarias de la empresa, transacciones financieras no autorizadas, clave de acceso a sistemas de pago, etcétera, ¿no? Los secretos comerciales tampoco no se deben de, digamos, accesar remotamente, como fórmulas patentadas, listas de clientes confidenciales, estrategias de marketing no publicadas, procesos de fabricación únicos, códigos de fuentes sensibles, etcétera, ¿no? Muy bien. Y hay muchos datos, ¿no? Datos sujetos a restricciones legales o datos no necesarios para el trabajo remoto, etcétera. Muy bien. Autorización para arreglo de trabajo remoto. Muy bien. La 27001 requiere establecer claramente quiénes son las personas autorizadas para aprobar acuerdos de trabajo remoto, considerando tanto los aspectos operativos como los requisitos de seguridad de la información. Muy bien. Personas con autoridad para aprobar. Puede ser el director del área, puede ser el gerente de departamento, donde aprueba, ¿no? Donde ellos aprueban inicialmente desde la perspectiva operativa y de negocio. ¿No? Ellos son los que permiten, digamos, el acceso a personas de trabajo remoto. ¿Quién es el director del área de negocio o el gerente de departamento? Después tenemos el responsable de seguridad de información, que puede ser el CISO, ¿no? Evaluación y aprobación de los aspectos de seguridad. El director de área y gerente de departamento ve temas de negocio, pero el de seguridad de información ve temas de seguridad de información. El departamento de TI, porque se encarga de la verificación de requisitos técnicos y disponibilidad de los recursos de TI, de las laptops, todo eso que esté disponible y que se verifique con todos los requisitos, ¿no? Para que ese dato pueda ser usada remotamente. Recursos humanos en conformidad con políticas laborales y acuerdos contractuales. Muy bien. También hemos indicado que legalmente debe haber un contrato, la cual indica que esta persona va a hacer teletrabajo. Muy bien. Proceso de autorización de ISO 26001, tenemos que hacer una solicitud formal, donde el empleado debe presentar una solicitud formal especificando la naturaleza del trabajo remoto, duración y recursos requeridos. Después hay una evaluación de riesgos, donde el equipo de seguridad de la información realiza una evaluación de todos los riesgos específicos asociados con el acuerdo propuesto. Después hay una revisión multidepartamental, una revisión coordinada entre todos los departamentos interesados, TI, seguridad, recursos humanos, departamentos solicitarios. ¿Oye? Después hay una aprobación documentada donde los responsables autorizados firman la aprobación formal que incluye términos y condiciones específicos. Después hay una implementación y monitoreo, una aplicación de los controles necesarios y seguimiento continuo del cumplimiento de los controles, muy bien, de la condición. Después aquí se mencionan algunos factores a considerar para la autorización. Por ejemplo, el nivel de sensibilidad de la información a la que accederá el empleado, ubicación de donde se realiza el trabajo remoto, requisitos técnicos y de seguridad, ¿no? Del entorno remoto, rol y responsabilidades del solicitante, sistemas y aplicaciones que necesitará utilizar y cumplimiento de normativo y obligación regulatoria. Muy bien. Requisitos de seguridad física para sitios de trabajo remoto. La ISO 27001 establece la necesidad de implementar controles de seguridad física en entornos de trabajo remoto para proteger la información y los activos de la información contra los accesos no autorizados y otros riesgos físicos. Muy bien, requisitos de seguridad física. Tenemos, por ejemplo, el control de acceso físico. Hay que implementar medidas para evitar el acceso físico no autorizado a dispositivos y documentos con información corporativa cuando no estén siendo utilizados. Muy bien, eso es muy importante. Contar con una protección visual también. Evitar la visualización no autorizada de información como shoulder surfing, mediante el posicionamiento adecuado de pantalla, ¿no? Y el uso de filtros de privacidad cuando sea necesario. Muy bien. Protección contra robo, medidas para prevenir el robo de equipos, como cables de seguridad para portátiles, almacenamiento seguro cuando no se utilizan y permitan activos, etcétera, ¿no? Y gestión de documentos físicos también, políticas de impresión segura, almacenamiento y distribución no apropiada de documentos físicos que contengan información corporativa. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, digamos, cuatro requisitos de seguridad física para sitios de trabajo remoto. Muy bien. Protegernos contra robos, contra una visualización no autorizada, contra un acceso no autorizado, y podemos elaborar documentos físicos también, pero debe estar bien segura la impresora a la cual vamos a imprimir documentos. La ISO 26001 recomienda la organización debe establecer requisitos de seguridad física para sitios de trabajo remoto. Muy bien. Donde se incluyan medidas para proteger equipos y información contra acceso no autorizado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces hemos visto nosotros requisitos de seguridad física, ¿no? Para sitios de trabajo remoto. Muy bien. Muy bien.
¿no? Ahí ha mencionado algunos requisitos, ¿no? Muy bien. Pero también voy a comentarles otro requisito, muy bien, otro requisito que me parece bien interesante, ¿no? Por ejemplo, eh, seguridad en el espacio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, delimitar el área de trabajo. Un requisito podría ser definir un espacio de trabajo dedicado y privado dentro del hogar o en cualquier ubicación remota. Este espacio debe estar claramente delimitado y separado de las áreas comunes de uso familiar, ¿no? ¿Cuál sería su justificación? Bueno, va a reducir las distracciones, va a proteger la confidencialidad de la información y va a facilitar la implementación de controles de acceso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Otro requisito asociado al acceso controlado podría ser limitar el acceso al espacio de trabajo a personas autorizadas, como ejemplo empleados, implementar medidas para evitar que familiares, visitas, ¿no? O personal de mantenimiento accedan al área sin supervisión. Muy bien. Hay que protegerlos también contra visitas indiscretas, como asegurando de que la pantalla de la laptop no sea visible desde ventanas o puertas, evitando que personas no autorizadas puedan, digamos, visualizar información confidencial, ¿no? Hay que considerar el uso de filtros de privacidad para la pantalla. Muy bien. Muy bien. Requisitos de comunicación segura. Para asegurar, para asegurar la protección de la información durante el trabajo remoto, ISO 20001 establece requisitos específicos para las comunicaciones entre las comunicaciones remotas y los sistemas de la organización. Ahí contamos con conexiones cifradas, redes privadas y virtuales, autenticación robusta y restricciones de redes públicas. Muy bien. Por ejemplo, dentro de conexiones cifradas tenemos todas las comunicaciones entre trabajadores remotos y sistemas corporativos deben estar protegidas mediante cifrado fuerte de extremo a extremo para prevenir interceptación. Muy bien. Después, contar con redes privadas virtuales. Hay que implementar túneles VPN seguros para crear conexiones cifradas y segmentarlas entre los dispositivos remotos y la red corporativa. Después hay que tener una política de autenticación robusta, el uso de mecanismos de autenticación multifactor, MFA, para verificar la identidad de los usuarios antes de permitir el acceso a sistemas y datos corporativos. ¿No? Hay que contar también con restricciones de redes públicas, ¿no? Con algunas medidas para restringir redes públicas, como directrices y limitaciones, ¿no? Para el uso de redes wifi públicas, incluyendo la protección de conectarse a sistemas sensibles a través de estas redes no seguras. Muy bien. La mejor práctica, según la Misión Bruna, sería actualización regular de certificados SSL y TLS, eso hay que tener presente, ¿no? Es certificado SSL y TLS, ¿no? Bien, ¿no? Ese es muy importante contar con SSL y TLS, ¿no? Son certificados, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero ¿qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir qué hacen las SSL, TLS? Por ejemplo, SSL o TLS son protocolos criptográficos que proporcionan comunicación segura a través de una red, principalmente Internet, ¿no? Son la base de la seguridad web moderna y garantizando que la información transmitida entre un navegador web y un servidor web permanezca privado, ¿no? E íntegro, ¿muy bien? Pero ¿qué hacen SSL y TLS? Bueno, en resumen, tenemos varias características. Primeramente, verifican la identidad del servidor web al que se conectan, aseguran que están hablando con el servidor correcto y no con un impostor. Muy bien. El tema de encriptación también, encriptan los datos transmitidos entre tu navegador y el servidor web. Esto impide que terceros puedan interceptar y leer la información, como contraseñas, número de tarjeta de crédito, datos personales. Después tenemos, eh, también garantizan, ¿no? Que los datos transmitidos no se modifiquen en tránsito, evitan que terceros puedan alterar la información permitida entre un navegador y un servidor web. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué son importantes SSL y TLS? Por una seguridad de las transacciones en línea, por una protección de la privacidad, por una autenticación de sitio web, por una confianza del usuario, por un posicionamiento en buscadores, en SEO, y un cumplimiento normativo. Muy bien, muy bien. Entonces, también, ¿cuál es la diferencia entre SSL y TLS? Bueno, SSL fue un protocolo original, pero ha sido reemplazado por TLS. El TLS es una versión más segura y actualizada de SSL, aunque el término SSL todavía se utiliza comúnmente, la mayoría de los sitios web utilizan en realidad TLS. Muy bien. O sea que SSL y las TLS, como vemos ahí, son protocolos esenciales para la seguridad web. Proporcionan autenticación, encriptación e integridad de datos, protegiendo la información confidencial transmitida entre un navegador web y un servidor web. Muy bien. Al utilizar sitios web que utilizan HTTPS, que es en sí es
lo mismo que usar SSL o TLS, pueden proteger la privacidad, la seguridad y la confianza en línea. Muy bien, por eso que encontramos muchas páginas web con HTTPS. Muy bien, con HTTP, ¿no? Con HTTPS, porque en sí estamos usando SSL y TLS. Muy bien. Hay que tener presente que también que el HTTPS es la versión segura de HTTP, el protocolo que se utiliza para transferir datos a través de la World Web. HTTPS sirve la comunicación entre el navegador y el sitio web o que estamos visitando, ¿no? Protegiendo la información de ser interceptada por terceros. Muy bien, muy bien. En esencia, bueno, el HTTP es HTTP, no, HTTPS es HTTP con una capa de seguridad adicional y proporcionada por SSL TLS. Muy bien. Y eso significa que todos los datos que se transmiten entre tu navegador y el servidor web se encriptan, lo que impide que terceros puedan leerlos. Muy bien, muy bien. Equipamiento para trabajo remoto. ISO 26001 requiere que las políticas de trabajo, ¿no? ISO 27001 requiere que las políticas, ¿no? Que la política de trabajo remoto definan si los dispositivos utilizados serán proporcionados por la organización o si se permite el uso de equipos personales bio, ¿no? Bring your own device, considerando las implicaciones de seguridad de cada equipo. Muy bien. Muy bien. Tenemos el equipo corporativo y el equipo personal bio. Muy bien. El equipo corporativo es cuando es propio de la organización y el equipo personal bio es el equipo la cual es dueño del empleado. Muy bien. El equipo corporativo, dueño es la empresa. El equipo personal, dueño es el empleado. Muy bien. Pero los dos se pueden usar para trabajo remoto. Muy bien. Entonces tenemos que ver esa distinción. Muy bien. Control de seguridad, alta gestión centralizada en el equipo corporativo. En el equipo personal está limitado. La seguridad está limitada, ¿no? Un control parcial. En software y actualizaciones, en el equipo cooperativo está estandarizado y está controlado. En el equipo personal, en software y actualizaciones, es variable y potencialmente obsoleto. En la segmentación de datos, en el equipo cooperativo, segregación clara de datos. En la segmentación de datos, el equipo personal es una mezcla de datos personales y laborales. Bien, costos para la empresa. En el equipo cooperativo tenemos mayores, ¿no? Adquisiciones y mantenimiento. Y en el equipo personal, costos para la empresa tenemos menores, ¿no? Ahorro en hardware. En equipos cooperativos, experiencia del usuario restrictiva pero consistente. Y en el equipo personal, experiencia del usuario, tenemos familiaridad y comodidad. Muy bien. Consideraciones para bio. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la empresa debe, una empresa, cuando usa una política bio, eso tiene que tenerlo presente. Cuando realmente no cuenta con la tecnología suficiente, ¿no? No cuenta con datos suficientes para los proyectos. Entonces, conversa con el personal contratado y le dice, ¿no? Mira, tienes una laptop con estas características, sí, muy bien, entonces tu equipo va a ser bio. Dice, ¿no? Dice, si quieres trabajar acá, hacemos un contrato, pero tu dispositivo va a ser bio. Muy bien, bio, ¿qué quiere decir? Que el dueño es la empresa, perdón, el dueño es el empleado y los datos de la empresa van a estar en esa laptop, pero esa laptop va a estar controlada y monitoreada durante las 24 horas del día, ¿no? Y todos los días que dure el contrato, muy bien. Y el empleador puede eliminar en cualquier momento los datos que están ahí. Muy bien. Muy bien. Consideraciones para BIOS. Requisitos mínimos de seguridad, establecer estándares para antivirus, cifrado y actualizaciones que deben cumplir los objetivos personales. Y bueno, esas son características que debe cumplir todo el equipo que va a ser considerado como BIOS. ¿Quién define qué es BIOS? La misma organización. Muy bien. Y acá hay unos requisitos mínimos de seguridad, ¿no? Establecer estándares para antivirus, cifrado y actualizaciones que deben cumplir los dispositivos personales. Después, gestión de dispositivos móviles, MDM, implementar soluciones que permitan administrar la seguridad en dispositivos personales sin comprometer la privacidad. Muy bien. Virtualización y contenedorización. Usar entornos virtuales o contenedores para separar la aplicación. O sea, usar Docker, ¿no? Docker, ¿no? Kubernetes, por ejemplo, ¿no? Para separar aplicaciones y datos corporativos de los personales. Muy bien. Acuerdos formales, establecer términos y condiciones claros
sobre derechos de acceso a la empresa para borrado remoto en caso de pérdida. Muy bien. Muy bien, proceso de edición sobre equipamiento. Tenemos que evaluar la sensibilidad de la información, analizar el tipo de datos que serán procesados y su clasificación de seguridad. Acá se refiere al equipamiento de trabajo remoto. Proceso de edición sobre equipamiento. Evaluamos la sensibilidad de la información, analizamos el tipo de datos que serán procesados y su clasificación de seguridad, identificar requisitos técnicos, determinar las certificaciones mínimas necesarias para las aplicaciones corporativas, analizar el presupuesto disponible, ¿no? Considerar costos de adquisición versus implementaciones de controles para BIOS. Muy bien, y documentación, documentar política clara, formalizar la división en la política de trabajo remoto con responsabilidades definidas. Muy bien, ¿qué recomienda la 27001? Independientemente del enfoque elegido corporativo del BIOS, se deben implementar controles específicos y que garanticen la seguridad, ¿no? de la información en los dispositivos utilizados para trabajo remoto. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Controles específicos, autenticación de dos factores. También se requiere esto, ¿no? Dice, la autenticación de dos factores, 2FA, es un control de seguridad esencial para el trabajo remoto. Muy bien, exigido por la 27001 para proteger el acceso a información sensible y sistemas corporativos de ubicaciones no controladas. Muy bien. Dice acá, usuario ingresa credenciales, verificación del primer factor, solicitud del segundo factor y acceso concedido. Muy bien. ¿Qué es la autenticación de dos factores? Es un sistema de seguridad que requiere dos métodos independientes de verificación de identidad antes de conceder acceso, combinando algo que el usuario conoce, posee o es. Muy bien. Eh, Importancia en trabajo remoto, mitiga el riesgo de acceso no autorizado, incluso si las credenciales se ven comprometidas, ¿no? Especialmente crítico cuando se accede, por ejemplo, desde redes no seguros o dispositivos compactos. Muy bien. Hay que ver algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos de autenticación de dos factores, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos? Muy bien, porque ahí nos dicen, ¿no? Tenemos que usar autenticación de dos factores cuando accedemos remotamente. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, voy a mencionar algunos ejemplos. Muy bien. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Primeramente hay que conocer, ¿no? La autenticación de dos factores, comúnmente llamada FA, también conocida como autenticación multifactor, que es lo mismo, que es MFA, es una capacidad, es una capa adicional, muy bien, de seguridad que requiere dos formas diferentes de verificar la autenticidad antes de concedernos acceso, ¿no? A una cuenta o sistema. Esto hace que sea mucho más difícil, ¿no? Para los hackers acceder a la cuenta, incluso si consiguen la contraseña. Aquí tenemos algunos ejemplos comunes de CPA, por ejemplo. Le voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, algo que sabes y algo que tienes, ¿no? Como se menciona ahí, ¿no? Una contraseña más un código SMS, por ejemplo, ¿no? Algo que sabemos y algo que tenemos. Muy bien. ¿Qué sabemos la contraseña? Algo que tenemos, el código SMS, ¿no? Donde ingresamos nuestra contraseña, algo que sabemos, y luego ingresas un código único de 6 dígitos que se envía a tu teléfono móvil por SMS, algo que tienes. Muy bien. Otro ejemplo de algo que sabes y algo que tienes sería un PIN más tarjeta de crédito o débito, donde en un cajero automático, un ATM, ingresamos nuestro PIN, algo que sabemos, y luego insertamos nuestra tarjeta de crédito o débito, algo que tenemos, ¿no? Después, otro ejemplo de algo que sabe y algo que tiene podría ser una contraseña, ¿no? Y un dispositivo USB de seguridad, ¿no? Donde ingresamos nuestra contraseña y luego insertamos un dispositivo USB de seguridad en nuestro ordenador y lo tocamos para confirmar el inicio de sesión, ¿no? Por ejemplo, el dispositivo USB de seguridad podría ser el YubiKey, Google Titan Security Key, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Algo que sabemos y algo que eres. Muy bien, algo que sabemos y algo que eres. Podría ser una contraseña más biometría, que podría ser una huella dactilar o un reconocimiento facial. Por ejemplo, ingresamos nuestra contraseña y luego utilizamos nuestra huella dactilar o tu rostro para verificar tu identidad, ¿no? Este es común en smartphone y portátiles. Otro ejemplo de algo que sabes y algo que eres podría ser un PIN más un reconocimiento de voz. Ingresamos nuestro PIN y luego dices una frase preferida, ¿no? O predefinida para que el sistema reconozca nuestra voz. Un ejemplo de algo que tienes y algo que eres. ¿Cómo podría ser ahí? Esto es menos común, pero posible. Un ejemplo podría ser una tarjeta inteligente más una huella dactilar. Insertamos una tarjeta inteligente en un lector y luego utilizamos nuestra huella dactilar para autenticarnos, ¿no? Se utiliza en entornos de alta seguridad. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Eh, Muy bien. Controles específicos, copia de seguridad y seguimiento de dispositivos. Copia de seguridad. Por ejemplo, claro, también hay que hacer copia de seguridad cuando estamos trabajando remotamente, ¿no? Y la empresa tiene que darle un seguimiento a los dispositivos. Por ejemplo, en copia de seguridad, respaldo automatizado, ¿no? Configuración de copia de seguridad automáticas y periódicas que no dependen de la acción del usuario para garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos. Muy bien, es un respaldo automático y un almacenamiento centralizado. Implementar soluciones que permitan respaldar datos en servidores corporativos o en la nube, evitando el almacenamiento local de información crítica. Muy bien. Ahora, cifrado de respaldos. Dice, asegurar que toda copia de seguridad esté cifrada tanto en tránsito como en reposo para proteger la información, incluso si los medios de respaldo son comprometidos. Muy bien. Muy bien. Seguimiento de dispositivos también es muy importante. La geolocalización, ¿no? Capacidad para localizar dispositivos corporativos en caso de pérdida o robo, ¿no? Facilitando la recuperación y la aplicación de medidas de seguridad adicionales. Muy bien. Después tenemos la monitorización de estado, donde hay que dar un seguimiento del estado de la seguridad de los dispositivos remotos, incluyendo actualizaciones, software instalado, ¿no? Se instala un software, ¿no? Para un monitoreo remoto y configuraciones de seguridad y gestión de inventario también, ¿no? Tenemos que mantener un registro actualizado de todos los dispositivos que pueden acceder a información corporativa, incluyendo el estado y responsable asignado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hemos visto, ¿no? Hemos visto copia de seguridad, hemos visto seguimiento de dispositivos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos adicionar acá en esta lab? Muy bien. Eh, Muy bien. Bueno, eh, yo quisiera adicionar algo, ¿no? Las copias de seguridad son absolutamente cruciales en cualquier entorno, remotos o presenciales, pero se vuelven aún más críticas en el contexto de trabajo remoto, ¿muy bien? Entonces, la dispersión de los datos entre dispositivos personales y corporativos, ¿no? Eh, por ejemplo, la dependencia de redes domésticas, ¿no? Menos seguras y la mayor susceptibilidad a pérdida, robo de dispositivos exigen una estrategia de copia de seguridad robusta y bien definida. Muy bien. Entonces, ¿por qué son tan importantes las copias de seguridad en el trabajo remoto? Debemos de preguntar por una pérdida de robo de dispositivos, donde los dispositivos utilizados para el trabajo remoto, como portátiles y teléfonos móviles, son más susceptibles a la pérdida, ¿no? O al robo de los dispositivos que permanecen en la oficina. Muy bien. También puede ser por un fallo de hardware, donde los discos duros, ¿no? Los SSD, ¿no? Y otros componentes de hardware pueden fallar repentinamente, lo que provoca la pérdida de datos por ataques de malware y ransomware también, donde los dispositivos remotos pueden ser más vulnerables a ataques de malware y ransomware que pueden cifrar o eliminar datos. Muy bien. Por errores humanos también, donde los empleados pueden eliminar accidentalmente archivos importantes o sobreescribir datos, ¿no? Desastres naturales también, donde en el hogar los datos pueden verse amenazados por incendios, inundaciones u otros desastres naturales, muy bien. O por una protección de datos corporativos, donde aseguramos la continuidad de negocio, ¿no? Y protege los datos confidenciales de la empresa. Y también un cumplimiento normativo, ¿no? En muchos casos las copias de seguridad son un requisito para el cumplimiento de normativas de protección de datos, muy bien. Y hay muchos tipos de datos que vamos a resguardar, ¿no? Documentos de trabajo, correos electrónicos, datos de aplicaciones, configuración de sistemas, código de fuente, etcétera. Muy bien. Muy bien. Y hay muchas estrategias de copia de seguridad para el trabajo remoto, como copia de seguridad en la nube, por ejemplo, como copia de seguridad de la local, o copia de seguridad híbrida, o copia de seguridad en servidores corporativos, ¿no? Muy bien, etcétera. Muy bien. Controles específicos. eh, Borrado remoto y restricción en las redes públicas. Borrado remoto, eliminación selectiva, ¿no? Capacidad para eliminar remotamente solo los datos corporativos de un dispositivo, preservando la información personal del usuario, especialmente útil en un escenario de tipo BIOS. Muy bien. Protección ante pérdida o robo. Implementación de mecanismos que permitan borrar toda la información corporativa cuando un dispositivo es reportado como perdido. Muy bien. Minimizando el riesgo de exposición. Muy bien. Por ejemplo, que cualquier laptop que salga de la organización, los datos tienen que estar de manera encriptada. Muy bien. Desvinculación de empleados, procedimientos para eliminar automáticamente el acceso y los datos corporativos de los dispositivos.
cuando un empleado ya deja a la organización. ¿No? Esas son, digamos, características o reglas para un borrado remoto. Y reglas para las restricciones de redes públicas sería limitación de acceso, ¿no? Implementar políticas que restrinjan el tipo de operaciones y datos que puedan ser accedidos cuando se detecta una conexión de una red pública no segura. Usar túneles VPN obligatorios, ¿no? Configuración que fuerza el uso de conexiones VPN antes de permitir el acceso a recursos corporativos, especialmente cuando se detectan redes Wi-Fi públicas, ¿no? Y tenemos también el filtrado de red, el filtrado de redes, mecanismos que clasifican automáticamente las redes como seguras o inseguras, ¿no? Aplicando diferentes niveles de restricciones según su clasificación. Muy bien, muy bien. ¿Qué recomienda la ISO 27001? Implementar capacidades de borrado remoto de datos corporativos y restricciones para el uso de redes públicas como medidas fundamentales para proteger la información cuando se hace desde entornos remotos. Muy bien, estos controles deben ser parte integral de cualquier política de trabajo remoto, garantizando que la organización pueda responder efectivamente a amenazas de seguridad, ¿no? Incluso cuando los objetivos están fuera de su control remoto. Muy bien, muy bien. Hemos visto borrado remoto y hemos visto restricciones, ¿no? Restricciones de redes públicas. Muy bien. De cada vez que repasamos una lámina nos damos cuenta de que hay más información, ¿no? Muy importante, ¿no? Que debemos de conocer. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Quisiera adicionar algo sobre borrado remoto. ¿Bien? El borrado remoto y la restricción de las redes públicas, esos temas que hemos visto, son dos elementos muy cruciales de una estrategia de seguridad para el trabajo remoto y la protección de datos corporativos, ¿no? Ambos nos van a ayudar a mitigar riesgos significativos asociados con la pérdida, con el robo y el compromiso, ¿no? de dispositivos y datos. Muy bien. El borrado remoto, ¿no? Por ejemplo, quiero aclarar que es la capacidad de eliminar de forma remota todos los datos de un dispositivo, como una laptop, un smartphone o una tablet, ¿no? Esta función se activa generalmente cuando se detecta que el dispositivo se ha perdido, ¿no? Ha sido robado o está en riesgo de ser comprometido. Muy bien. Pero ¿cómo funciona este borrador remoto? Bueno, el borrador remoto generalmente se implementa a través de un software de gestión de dispositivos móviles, comúnmente llamado como MDM, o una funcionalidad integrada en el sistema operativo del dispositivo, donde el administrador de TI, ¿no? O el usuario, en algunos casos, puede enviar un comando al dispositivo a través de una consola de administración, ¿no? O una aplicación móvil. Este comando incluye el dispositivo a borrar todos los datos almacenados en él, restaurándolos en su estado de default. Muy bien. ¿Y cuáles son los beneficios del borrado remoto? Protección de datos confidenciales, cumplimiento de normativos, ¿no? Y una tranquilidad. Muy bien. Ejemplo de implementación de borrado remoto tenemos Microsoft, ¿no? Intune, ¿no? Donde permite el borrado remoto de dispositivos Windows, iOS y Android. En YAMF también ofrece funcionalidades de borrado remoto para dispositivos Apple. Google Workspace, anteriormente llamado Google Suite, permite el borrado remoto de dispositivos Android. Y Find My, ¿no? De Apple, donde permite el borrado remoto de iPhone, iPad y Mac. Muy bien. En cuanto a la restricción de redes públicas, bueno, la restricción de redes públicas son medidas de seguridad, ¿no? Que limitan o prohíben el acceso a recursos corporativos a través de redes Wi-Fi públicas no seguras. ¿Pero por qué son necesarias? Porque las redes Wi-Fi públicas son inherentemente inseguras y representan un riesgo significativo para la seguridad de los datos. Los hackers pueden interceptar el tráfico de la red en redes Wi-Fi públicas, pueden robar información confidencial, como contraseñas, datos de tarjeta de crédito y correos electrónicos. ¿Muy bien? ¿Cuáles serían los tipos de restricciones de redes públicas? Tenemos la prohibición total, donde se prohíbe explícitamente el acceso a recursos corporativos, como correo electrónico, aplicaciones internas, ¿no? Servidores de archivos a través de redes Wi-Fi públicas. Eh, Requerir VPN, exigir el uso obligatorio de una VPN, una red privada virtual, para acceder a recursos corporativos, ¿no? A través de cualquier red que no sea la red corporativa. La VPN encripta el tráfico de la red y lo protege de toda encriptación, ¿no? De toda interceptación, perdón. Otro tipo de restricción de redes públicas podría ser la autenticación de multifactor, MFA. Hay que implementar MFA para todos los accesos a recursos corporativos, independientemente de la red utilizada. Esto va a añadir una capa adicional de seguridad, ¿no? Incluso si la contraseña se ve comprometida. Muy bien. Muy bien. Eh, Muy bien. Acá. Muy bien. Y acá, importancia de gestionar los riesgos de trabajo remoto es muy importante. Dice, la gestión adecuada de los riesgos asociados a trabajo remoto es esencial para garantizar la seguridad de la información y la continuidad del negocio en el entorno digital actual. Muy bien.
Impacto en el negocio. Los incidentes de seguridad derivados de trabajo remoto pueden provocar interrupciones operativas, ¿no? O sea, operaciones en el negocio se puede paralizar, puede haber pérdidas financieras, pueden haber daños reputacionales en cuanto a la imagen de la empresa, significativos para la organización, ¿no? Eh, Cumplimiento normativo, ignorar los riesgos de trabajo remoto pueden resultar en un incumplimiento obligatorio que derivan de sanciones legales y económicas, especialmente en relación con la protección de datos. ¿No bien? O sea que hay que solucionar cualquier riesgo que aparezca, hay que mitigarlos o hay que prevenirlos. Preservación de activos críticos, una gestión proactiva de riesgos protege la propiedad intelectual, ¿no? Datos sensibles y sistemas críticos que son accedidos desde entornos remotos no controlados. Muy bien. Aquí hay una matriz de riesgo de trabajo remoto. Lo que está en rojo son los más críticos. Por ejemplo, datos sensibles en redes públicas, ¿no? Credenciales comprometidas, robo de dispositivos o piercing dirigido, ¿no? En el intermedio tenemos, bueno, una probabilidad, ¿no? En la columna tenemos probabilidad y en la fila tenemos el impacto, ¿no? En el eje X tenemos probabilidad y en el eje Y tenemos impacto. ¿Muy bien? Eh, en la parte horizontal es probabilidad, ¿no? Tenemos mayor probabilidad, mayor impacto, ¿no? El robo de dispositivos. Menor probabilidad, menor impacto, tenemos configuración incorrecta. Muy bien. Entonces acá tenemos también unas estadísticas, dice acá. El 5% de las brechas de seguridad están involucradas en el factor humano. Muy bien. Y el 70% de organizaciones han experimentado incidentes de seguridad relacionados con trabajo remoto. Muy bien. El trabajo remoto viene con riesgos que generalmente están relacionados con la ubicación, ¿no? Donde se realiza el trabajo. Con las comunicaciones, dice aquí, entre la ubicación remota y la organización y con las personas que puedan tener acceso al equipo y a la información utilizada para el trabajo. Muy bien. O sea, todos estos riesgos tienen que ser gestionados y mitigados por personas. Hay que hacer uso de tecnología, hay que hacer uso de políticas, de procedimientos, de buenas prácticas, etcétera. Muy bien. Conclusiones y mejores prácticas. Eh, Punto clave sobre el trabajo remoto. El trabajo remoto se ha convertido en una realidad común que requiere un enfoque sistemático para la gestión de riesgos de seguridad de información. La norma 27001 proporciona un marco efectivo para abordar estos desafíos, ¿no? Mediante políticas específicas que definen claramente qué trabajo puede realizarse de forma remota o no. Controles de seguridad adaptados a los riesgos específicos de ubicación remota. O sea, cada riesgo que he identificado de trabajo remoto tiene que tener un control. ¿Bien? Medidas de protección para las comunicaciones entre trabajadores remotos y sistemas operativos, y procedimientos claros para la autorización y gestión de acuerdos de trabajo remoto. Muy bien. Muy bien. Un enfoque basado en riesgos siempre, evaluar regularmente los riesgos específicos de cada escenario de trabajo remoto y aplicar controles proporcionados a estos riesgos. Autenticación robusta, implementar siempre autenticación de múltiples factores para todo acceso remoto a sistemas y datos corporativos y una competición interna, ¿no? O continua, educar a todos los empleados entre todos, ¿no? Sobre los riesgos específicos de trabajo remoto y las prácticas de seguridad que deben aplicarse, ¿no? O que deben seguir. Y una mejora continua, ¿no? Revisar y actualizar regularmente las prácticas y controles en función de nuevas amenazas y lecciones aprendidas. Muy bien. Y la reflexión final es que el trabajo remoto viene acompañado de riesgos que deben ser gestionados adecuadamente, ¿no? Sin embargo, con las políticas y controles adecuados, según el 2001, las organizaciones pueden aprovechar los beneficios del trabajo remoto mientras mantienen la seguridad de su información y la continuidad de sus operaciones. Muy bien, muy bien. Espero que haya sido de su interés ¿no? esta presentación. Muy bien, ¿no? Y espero que lo puedan usar. En sus trabajos, en su día a día, bien, ¿no? Hay que tener presente eso, ¿no? Yo quisiera concluir algunos detalles adicionales, bien, que queden ahí presentes sobre el trabajo remoto. Por ejemplo, ¿no? Que el trabajo remoto es una realidad, ya no es una tendencia pasajera, sino una modalidad de trabajo consolidada que ofrece numerosos beneficios tanto para las empresas como para los empleados. La seguridad siempre es primordial también. El trabajo remoto introduce nuevos desafíos de seguridad que requieren una atención cuidadosa y una estrategia integral. La falta de medidas de seguridad adecuadas pueden exponer a la organización de riesgos significativos. Muy bien. La planificación es muy esencial aquí, donde el programa de trabajo remoto exitoso requiere una planificación cuidadosa
y la definición de políticas claras, ¿no? No se trata simplemente de permitir a los empleados trabajar desde casa, sino de crear un entorno que facilite la productividad, la colaboración y la seguridad. ¿Muy bien? La comunicación es bien fundamental. Mantener una comunicación siempre abierta y fluida es crucial para el éxito del trabajo remoto. Es importante establecer canales de comunicación claros y fomentar, ¿no?, la interacción entre los miembros del equipo. Muy bien. El bienestar del empleado es muy importante porque el trabajo remoto puede tener un impacto en el bienestar de los empleados, por lo que es importante promover un equilibrio saludable, ¿no?, entre la vida laboral y personal y proporcionar apoyo siempre para prevenir el aislamiento, ¿no?, y el agotamiento. Muy bien. La flexibilidad aquí también es, muy, ¿no?, es clave, ¿no? Donde el trabajo remoto ofrece flexibilidad, pero es importante encontrar siempre un equilibrio, ¿no?, entre la flexibilidad y la necesidad de mantener la estructura y la disciplina, ¿no? Y por último, una evaluación continua es necesaria, porque es importante evaluar, ¿no?, periódicamente la eficacia del programa de trabajo remoto y realizar ajustes según sean necesarios. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las mejores prácticas de trabajo remoto en cuanto a seguridad? Implementar una política de seguridad integral, ¿no? Donde hay que definir políticas claras sobre el uso de dispositivos, la seguridad de la red, el acceso a datos y la protección de la información confidencial. Utilizar VPN, no requerir el uso obligatorio de una VPN para hacer una red corporativa de las redes externas. Implementar autenticación multifactor, exigir MFA para todos los accesos al sistema de datos sensibles. Cifrar los dispositivos o los discos duros de los dispositivos portátiles corporativos. Utilizar gestión de dispositivos móviles, ¿no? Implementar una solución MDM, que es lo mismo que gestión de dispositivos móviles, para gestionar y controlar los dispositivos corporativos. Realizar copias de seguridad de manera regular, asegurar que los datos estén respaldados de forma regular y que las copias de seguridad se almacenen de forma segura. Implementar borrado remoto, habilitar la capacidad de borrar de forma remota los datos de los dispositivos perdidos o robados. Y restringir, ¿no?, el uso de redes públicas no seguras, como prohibir o limitar el acceso a recursos corporativos a través de redes Wi-Fi públicas. Muy bien. Y también formar a los empleados, ¿no?, capacitarlos en todas las políticas y procedimientos y buenas prácticas y tecnología asociadas a trabajo remoto. Muy bien. Muy bien. Espero que esta sesión haya sido de mucha utilidad, ¿no?, para todos vosotros, ¿no? Y eh, si alguien desea un voucher, ¿no?, para líder implementador, líder auditor o director interno, tiene un precio de $100. Somos partners CertiPro, del CertJoin, GCD Concilia, C Concilia, Exit, etc. Bien. Muy bien. Una certificación CISO si desea, porque este material es parte de la certificación CISO. Muy bien. La certificación CISO tiene bueno, en sí tiene un precio bien elevado, pero como partner yo lo estoy ofreciendo a $500. Muy bien. Capacitación premium para CISO tiene un precio de $1.500 y yo lo puedo ofrecer a $1.000. Muy bien. Muy bien. Entonces, de GS de COSI. Muy bien. Mis datos es Amador Alejandro Izarra Foronda. Soy ingeniero de sistemas con maestría en tecnología de información y con especializaciones en ciberseguridad, ética, hacking, seguridad de información y transformación digital. Muy bien. Muy bien, mi correo es amador.izarra@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682. No, la empresa en la cual trabajo es Qualitech SAC y cuyo link es www.qualitech.com. Muy bien, nos vemos en una próxima sesión. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Antes de eso, muy buenas tardes, perdón. Antes de eso, decirle que este video va a estar alojado en el canal de Latam Certificaciones TI, la cual es propietario Qualitech SAC. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes.